Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán está completo, según fuentes de ambas partes. El presidente Donald Trump dice que un acuerdo podría firmarse este fin de semana y desde Teherán esperan que se haga de manera remota mientras continúan reportando ataques. En Perú, el partido de Keiko Fujimori rechaza la propuesta de Roberto Sánchez de solicitar un recuento de votos. La candidata de derecha, que va a la cabeza, dice que confía en el sistema electoral y sugiere que el ganador podría conocerse dentro de una semana. La compañía de fabricación aeroespacial SpaceX salió a bolsa y su valor superó los $2 billones, convirtiéndola en la sexta empresa estadounidense más grande por valor y transformando a su CEO, Elon Musk, en el primer billonario del mundo. Y en nuestra sección de cultura hablaremos del regreso a la pantalla grande del mítico Steven Spielberg con el filme El Día de la Revelación. El director de cine estadounidense de casi 80 años se asoma de nuevo a las estrellas y nos ofrece un thriller de ciencia ficción que cuestiona lo que haría la humanidad frente a una información que podría cambiar su curso. Nuestra colega especializada en temas culturales, Lea Giurel, nos cuenta más. En economía hablaremos de los ganadores y perdedores de este Mundial de Fútbol 2026. Antes de conocer qué equipo se lleva la copa, desde ya se habla de un sector empresarial que vio sus rendimientos crecer como la espuma, mientras también lo hicieron los precios de los tiquetes y actividades vinculadas al torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Lo analizamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí y sus invitados. Empezamos. Vamos a empezar en Medio Oriente. Irán y Estados Unidos coinciden en que están cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ambos bandos se contradicen en sus exigencias y en la magnitud del consenso. El presidente estadounidense Donald Trump lo vende como el fin de la guerra, mientras que Teherán asegura que esta sería la primera de dos fases, sin que todavía se discuta el material nuclear de los iraníes. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Irán y Estados Unidos ya tienen un memorando de entendimiento, pero las diferencias permanecen mientras el texto no se hace público. Para el gobierno iraní, las negociaciones que conducirán al fin de la guerra se conciben en dos etapas. Primero se reabrirá el estrecho de Hormuz y habrá un cese al fuego en todos los frentes, incluido Líbano, mientras que los temas más álgidos se discutirán luego. En la segunda etapa o acuerdo final se revisará el tema nuclear, junto con el levantamiento de las sanciones contra Irán y otros asuntos que mencionaré más adelante, y se llegará a un acuerdo definitivo. Pero Trump indicó que la versión de Teherán no guarda relación con la verdad. Los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos no existe la buena fe. El avance hacia un acuerdo se ha producido al final de una semana que trajo consigo una fuerte escalada de las hostilidades en el Golfo, incluyendo intercambios de disparos entre Israel e Irán y ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, seguidos de represalias contra bases estadounidenses. A unos días de la reunión del G7 en los Alpes franceses, ministros de Exteriores de una decena de países se reunieron con grupos de la sociedad civil palestina e israelí en París este viernes. El objetivo es volver a poner en el centro de la mesa la solución de los dos estados, pero ante las acciones de Israel en la Franja de Gaza y la colonización que se acelera en la Cisjordania ocupada, tal escenario parece irrealizable en el terreno. Gabriel Colchen tiene los detalles. Se multiplica la destrucción de zonas enteras de la Franja de Gaza. En el campo de Al-Maghazi, en el centro del enclave, los palestinos inspeccionaban los restos de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes. Ya anunciaron una tregua antes, pero ¿qué pasó en su lugar? Hay mártires todos los días. Antes atacaban casas concretas, pero ahora están arrasando barrios enteros. No creo que a nadie le importemos nosotros ni todo el pueblo palestino. Desde el inicio de un supuesto cese el fuego en octubre, el ejército israelí ha matado a cerca de 1.000 personas en el enclave palestino. Israel también ha desplazado la línea de separación amarilla y dijo que controlaría pronto el 70% de la Franja de Gaza. Los ministros de Exteriores de varios países de la Unión Europea, Canadá y Reino Unido
se reunieron este viernes en París para una conferencia sobre la solución de los dos estados. Pidieron un cese el fuego permanente en Gaza, la reconstrucción del enclave y el fin de la colonización de los territorios palestinos. La solución de dos estados sigue siendo la única vía viable para lograr una paz duradera en Oriente Medio. Es la única forma en que tanto palestinos como israelíes puedan vivir con seguridad, dignidad y paz. A pesar del alto el fuego en Gaza y de la adopción de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, la situación sigue siendo frágil. Sin embargo, Benjamin Netanyahu sigue con su política de ocupación a un ritmo cada vez más rápido y se enfrenta a pocas presiones concretas por parte de estos mismos estados. Eso mientras la Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de detención en su contra por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pasamos ahora a Perú, donde continúa el conteo de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo y a la tensa espera se suma la sugerencia del candidato Roberto Sánchez de pedir de manera conjunta un recuento de esta ajustada contienda en la que Keiko Fujimori lleva una estrecha delantera con menos de 4.000 votos de diferencia. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía sobre las reacciones de los candidatos. Roberto Sánchez le ha pedido a Keiko Fujimori una revisión conjunta y minuciosa, además de un recuento de los votos con la participación de los observadores internacionales para solucionar casos donde exista sospechas de presuntas irregularidades o indicios de falta de transparencia en la ejecución del ejercicio electoral. El candidato izquierdista ha alegado que desde el fujimorismo se pretende anular algunas mesas del sur del Perú y también desde sus simpatizantes están reclamando que se anulen algunas mesas de Lima y también del exterior. Por su parte, desde el fujimorismo se ha rechazado la propuesta de Roberto Sánchez. Luis Galarreta, candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori, ha dicho que toda revisión debe de ejecutarse dentro de los parámetros de los organismos electorales y se tiene que revisar los mecanismos que han sido establecidos para estas elecciones. Y precisamente les corresponde a los organismos electorales decidir si es que es necesario o no un presunto conteo de los votos. Al respecto, Keiko Fujimori le ha pedido a la población calma y prudencia ante este conteo de votos que viene ejecutando la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La candidata derechista calcula que el cómputo oficial podría extenderse aproximadamente una semana más. Vamos a Cuba. De manera sorpresiva, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció una serie de reformas en el turismo, comercio exterior, inversión extranjera y el papel del sector privado, entre otros. Con la medida, según el mandatario, se busca liberalizar y desburocratizar la economía nacional y así, lo cito de manera textual, adecuar el país a las exigencias de los tiempos actuales. Ricardo Torres es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana e investigador invitado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington, D.C. Ya a esta hora nos acompaña aquí en France 24. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A grandes rasgos, ¿qué significan estos cambios anunciados por el gobierno? Cuéntenos. Sí, como tú mismo decías en la presentación, fue un poco sorpresivo el anuncio que se hizo en esta tarde. Tenemos que decir que llega un momento que es muy interesante porque, por un lado, sabemos que se ha intensificado muchísimo la presión de Estados Unidos sobre Cuba en este 2026. Todos estamos al tanto de los acontecimientos. Y por otro, la crisis económica del país, que no empezó en el año 2026, pero sí se ha agravado, por supuesto, muchísimo más en estos 5 o 6 meses, pues está ahí. Y lo que queda claro es que el status quo no es sostenible. Aquí lo que vemos, sin tener muchos detalles, porque hay que decir que se han anunciado titulares, áreas donde se van a introducir cambios, se han dado algunos datos, pero no tenemos los detalles, tampoco tenemos claridad sobre la implementación, los tiempos de la implementación. Pero aquí, en primer lugar, una cosa que va faltando, y es lo que ha sido quizás el gran ausente en Cuba anteriormente, es que no hay un plan integral de transformación. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuba se va a convertir en una economía de mercado plenamente o no?
Eso es lo que yo creo que a grandes rasgos ahora con estos anuncios sigue faltando en este momento que tanto lo necesita el país, ¿no? Quiero citar esta frase que decía usted hace unos segundos: el status quo no es sostenible. ¿Hasta qué punto esta presión de Washington y la crisis derivada de ello ha obligado al gobierno cubano a replantear todo su modelo económico? Yo creo que es un factor muy importante, sin dudas. Para tener claro, muchas de estas medidas que están planteadas ahora, por lo menos el esbozo que se ha hecho públicamente, son cambios que muchos de nosotros hemos puesto en la mesa por décadas. Durante años hemos discutido con el gobierno, con las autoridades, la necesidad de introducir cambios porque el modelo cubano tal cual estaba planteado era claramente insostenible. Pero claro que la presión de Estados Unidos, la importancia que tiene Estados Unidos para Cuba, ha hecho que llegue a un punto prácticamente de no retorno en este sentido. Y es lamentable que sea así, por un lado, porque otra vez muchas de estas transformaciones podían haberse ejecutado anteriormente, quizás incluso con un impacto, un efecto mucho mayor, y ahora se van a adoptar en un escenario donde el gobierno tiene mucho menos margen de maniobra para poder concretar la mayoría de estos cambios. Pero bueno, cambio al fin, bienvenido, ¿no? Claro, ahí, Ricardo, a propósito, ¿hay obstáculos dentro de lo que es la misma estructura del Estado cubano que puedan dificultar de alguna forma la implementación de estas reformas? Sí, hay obstáculos. Cuba tiene una tarea gigantesca ante sí. Digo, para estas transformaciones que apenas ha esbozado el presidente y para otras que son todavía más necesarias y mucho más complejas en el futuro. Por un lado, tiene una capacidad institucional disminuida. No es secreto para nadie que la emigración, pero también la pérdida digamos, de personal calificado dentro de las estructuras públicas, del sector público, complica, hace más difícil al gobierno este tipo de implementación. Y por el otro lado, siempre ha habido elementos dentro de digamos, el gobierno, el sector público, pero también organizaciones políticas que se oponen a cambios que vayan en la dirección del mercado, de ampliar la propiedad privada, por ejemplo, el papel del sector privado dentro de la economía. Se dice, los burócratas por un lado siempre tratan de poner obstáculos en ese sentido y por otro, organizaciones o sectores más conservadores también empiezan digamos, imponer agendas que tienen que ver con mantener digamos, determinados modelos, determinados parámetros que ya hace mucho tiempo no se avienen con la realidad del país, ni tampoco con el contexto externo en el cual se está desenvolviendo Cuba en este momento. Ahora, en ese sentido, ¿qué cree que debería cambiar con urgencia para que Cuba resulte más atractiva a la inversión internacional? Sí, yo creo que el gobierno cubano tiene que recuperar credibilidad. Yo creo que este es un punto importante. Cualquier gobierno que se plantee una transformación importante como la que va a tener que acometer Cuba tarde o temprano, tiene que recuperar credibilidad. Y la credibilidad se recupera con capacidad de ejecución. Con decir, vamos a hacer determinados cambios y realmente llevarlos hasta el final y poder, digamos, implementarlos de esa manera. Y por el otro lado, está hecho que yo no veo cómo en las circunstancias actuales Cuba puede impulsar una transformación de este tipo sin resolver el nudo externo que tiene el país. Y eso pasa inevitablemente hoy por la negociación con Estados Unidos. No hay otra manera de resolver esos problemas que no sea a través de una negociación con Estados Unidos, a la que por supuesto todos sabemos que Cuba llega disminuida y en una posición de debilidad, pero no tiene otra alternativa. No veo otro camino para Cuba, para el gobierno cubano en este momento. Claro, ese es otro tema que da para una discusión más larga. Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Siempre un placer, gracias. Cambiamos de tema. Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Argentina. En el ojo del huracán se encuentra Manuel Adorni, jefe de gabinete del presidente Javier Milei, a quien piden la salida del alto funcionario. La petición la hizo el partido del expresidente Mauricio Macri en medio de una creciente polémica por inconsistencias en la declaración del patrimonio de Adorni. La polémica estalló cuando el jefe de gabinete presentó una rectificación en sus declaraciones y apareció un patrimonio mayor al que había reportado, unos $300.000 más, que según él son producto de una inversión en Bitcoin y había estado ahorrando en negro durante años. Adorni lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito. La empresa aeroespacial SpaceX, dirigida por el multimillonario Elon Musk, salió este viernes a bolsa y cerró su primer día de cotización con un alza del 19,3%, consolidando lo que fue la mayor salida a bolsa de la historia. La acción de SpaceX, que ahora cotiza en el índice tecnológico Nasdaq,
Pasó en una sola jornada de 135 a 161 dólares, en lo que representa un récord que llevó a la compañía a llegar a una capitalización de 2,2 billones de dólares, estableciéndose como la séptima mayor cotizada del mundo por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC. Wow, what an exciting day. Qué día tan emocionante. Solo quiero recordarles que este es solo un paso más en un viaje que apenas está comenzando. Mencionaste parte de la infraestructura del futuro, y eso es realmente lo que estamos trayendo al mundo, ya sea en el espacio, en la conectividad o en la IA. No hay nada mejor ahora que tener la posibilidad de que todos formen parte del viaje de SpaceX a través de las acciones de la compañía. Y con eso, muchas gracias a Nasdaq. Vamos con las noticias de la cultura. Y como cada semana actualizamos las últimas noticias y para ello nos acompaña aquí en el estudio nuestra compañera Lea Giurel. Lea, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Lea. Vamos a empezar con el regreso del mítico director estadounidense Steven Spielberg a las superproducciones de ciencia ficción con su nueva película El Día de la Revelación. Exactamente, Andrés. Desde el filme Ready Player One en 2018, hacía ya bastante tiempo que el creador de E.T. no se había asomado a las estrellas. En esta nueva historia seguimos el recorrido de un joven que tiene datos ultra secretos que está a punto de revelar y de una presentadora del clima interpretada por Emily Blunt, cuyo comportamiento se vuelve cada vez más extraño. Pero mientras los vemos perseguidos por una misteriosa organización, empezamos a preguntarnos ¿y si nuestros dos protagonistas tuvieran la capacidad de comunicarse con fuerzas que vienen de otros mundos? Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go. Además que cuenta con un excelente elenco también, eso hay que decirlo. Lea, ¿funciona entonces este regreso de Steven Spielberg a sus primeros amores? Bueno, Andrés, no se siente un éxito al 100% con esta película. El guión está un poquito confuso a veces, tiene algunas incoherencias, pero también diálogos que sobreexplican las cosas en algunos momentos. Sin embargo, el cineasta a punto de cumplir 80 años demuestra una vez más que sabe muy bien grabar escenas de acción que nos cautivan, pero también momentos de poesía visual cuyos secretos solo él conoce. En conclusión, es un filme que puede decepcionar y que decepcionará a algunos y algunas, pero que seguramente no les va a aburrir. Bien, esta es una de las películas para ver este fin de semana, pero usted también nos quería recomendar otra, esta vez chilena, que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming Movie. Sí, Andrés, se llama La misteriosa mirada del flamenco y fue dirigida por el cineasta Diego Céspedes, que escogió para su primer largometraje contar una historia de resiliencia humana en forma de western contemporáneo. En el Chile de los años 80, una pequeña comunidad queer se enfrenta a un extraño virus y a la violencia de los hombres. El resultado es un filme que cruza géneros con toques surrealistas y sobre todo con mucha creatividad y libertad en la dirección cinematográfica de este joven director Diego Céspedes, así que muy recomendada, Andrés. Bien, Lea, vamos ahora a conversar de una triste noticia. Se trata del fallecimiento de una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, el británico David Hockney, a los 88 años. Así es, Andrés, el mundo del arte está de luto tras la muerte de este pintor que se había hecho un nombre gracias a sus cuadros de colores vivos, a sus famosas piscinas californianas y a sus paisajes bañados por la luz. A lo largo de sus 7 décadas de carrera logró ganarse el respeto tanto de la crítica como del público. Era un artista muy popular y será recordado también por haber sido un artista que nunca dejó de reinventar nuestra forma de ver el mundo. Vamos a escuchar, de hecho, el análisis de la crítica del arte Estelle Lovat. Vivía el arte, amaba el arte, respiraba arte, fumaba arte.
Su legado es que no hay otro artista, aparte de Picasso, que probablemente haya hecho más por el mundo del arte y por introducir tecnología moderna, como el fax, como la aplicación de pinceles en el iPad, como coger 50 lienzos y pintar sobre ellos para crear una imagen enorme de 4,5 metros por 12 metros. David Hockney logró convertirse en uno de los pintores favoritos del país, uno de los artistas británicos más influyentes que ha cambiado el curso de la historia del arte desde aquí hasta Estados Unidos. No era solo pintor, no era solo fotógrafo, sino también escenógrafo. Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Bien, cambiamos de tema, Lea, y nos vamos entonces, como cada semana, con tus recomendaciones musicales para esta semana. Sí, Andrés, y vamos a empezar con una artista que yo sé que estás siguiendo desde cerca, Olivia Rodrigo, que estrenó un nuevo álbum llamado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, donde la talentosa cantautora estadounidense cura sus penas con humor, euforia y referencias al pop rock de los años 90. Es un disco que logra reflejar las emociones de su generación sin eclipsar su personalidad y que seguramente logrará también convencer a un público un poquito más amplio. Del lado de la música instrumental, folk y atmosférica, el dúo suizo-ecuatoriano Los Hermanos Gutiérrez lanzaron el hipnótico tema Canto Andino. Es el primer sencillo de su próximo álbum Los Ojos del Cóndor, que describen como una carta de amor a Sudamérica y que se estrenará en el próximo mes de septiembre. Y para cerrar, aprovechando el mundial y el lugar que se está dando a los artistas nigerianos en la escena internacional, pensamos obviamente al artista Burna Boy cantando al lado de Shakira. Pues yo les quería dejar con el bello y divertido videoclip de Tornado, el nuevo sencillo de otra estrella del Afrobeats nigeriana, Ayra Starr. Así que nos vamos a despedir con unas notas de esta canción Tornado. Bien, 3 géneros completamente distintos para actualizar entonces la lista de reproducción del fin de semana. Muchas gracias, Lea, por siempre estas recomendaciones. Gracias a ti, Andrés. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. A continuación, Economía Fin de Semana con Juan Pablo Lucumí.